¿Te dijeron que para escalar en el mundo de los negocios necesitas capital semilla? Te mintieron. El dinero es solo la ceniza física de un fuego que se encendió mucho antes en un plano mental. La mayoría de emprendedores fracasan porque intentan construir un imperio con manos sucias de desesperación, exhibiendo sus planes como mendigos buscando aprobación. Escúchame bien, el mundo no te da lo que pedís, te da lo que sos capaz de contener. Si tu lengua es más larga que tu estrategia, estás drenando tu fortuna antes de que llegue. Hoy vamos a leer un libro de Robert Greene. Vamos a abrir un sello de las leyes que los faraones y los emperadores usaron para someter la realidad a su voluntad. ¿Estás listo para dejar de ser un actor en el guión de otro y convertirte en el arquitecto de tu propia sombra? Capítulo 1. El sacrificio de la vanidad. No eclipsar al sol. El libro de Greene abre con un mandamiento que es brutal: nunca le hagas sombra a tu amo. En el plano físico, esto parece un consejo de subordinación cobarde, pero es la estrategia más fría de la élite. Fouquet, el ministro de Finanzas de Luis XIV, cometió el error de organizar la fiesta más opulenta de la historia para impresionar a su rey. El resultado, al día siguiente fue arrestado. Su brillo hizo que el rey se sintiera oscuro, y el poder no tolera la inseguridad. Por el contrario, Galileo, un maestro del juego, vinculó sus descubrimientos astronómicos directamente a la gloria de sus mecenas, los Médicis, haciéndolos brillar como dioses en el cielo. Galileo no solo obtuvo protección, sino que se hizo indispensable. La vasija y la luz. En la Cábala hablamos de la relación entre el Kli, la vasija, y la Or. Si una vasija intenta generar su propia luz de forma artificial frente a una fuente, se rompe. Metafísicamente, tu amo, ya sea un jefe, un socio mayoritario o el mercado mismo, representa momentáneamente el canal de luz por el que fluye tu capital. Hacerle sombra es bloquear tu propio suministro. No es humildad, es ingeniería de flujo. Al permitir que el otro se sienta superior, estás expandiendo su ego, volviéndolo ciego y poroso a tus futuras influencias. Estás construyendo una vasija más grande para recibir el capital que él, en su arrogancia, eventualmente dejará caer. Decime, ¿es tu necesidad de que el mundo sepa lo inteligente que sos más grande que tu hambre de libertad? Cada vez que corregís a un superior o brillás más de la cuenta en una reunión, estás pagando un impuesto de vanidad que se descuenta directamente en tu cuenta bancaria del futuro. Si el error de brillar demasiado te condena al exilio, hay algo peor: la confianza. La mayoría cree que sus amigos son el pilar de su negocio, pero en las leyes del poder, un amigo es un traidor en potencia esperando la oportunidad que la cercanía le brinda. ¿Cómo es posible que un enemigo sea más útil que la persona que más amás? Las respuestas se encuentran en el ascenso sangriento de un emperador bizantino y la cabeza clavada en una pica de su mejor amigo. Capítulo 2. La alquimia del enemigo. Utiliza a tus enemigos. Robert Greene rompe la estructura moral convencional en su segunda ley: nunca confíes demasiado en tus amigos. Aprende a utilizar a tus enemigos. La lógica es quirúrgica. Un amigo, por naturaleza, siente una sutil punzada de envidia ante tu ascenso. La cercanía nubla su juicio y la gratitud se convierte en una carga que pronto querrá sacudirse. Greene nos narra la historia del emperador bizantino Basilio, el Macedonio, quien salvó a un amigo de la pobreza y lo elevó a los más altos rangos, solo para ser asesinado por él poco después. El amigo sentía que ya no le debía nada. En cambio, Greene sugiere que si contratas a un enemigo declarado, él te será más fiel que un amigo porque tiene todo que demostrar. Un enemigo rehabilitado es un servidor que busca una redención. Un amigo es un parásito que busca comodidad. El adversario como el hija del alma. En la tradición metafísica y en la cábala existe la figura del Satán, el adversario. No es un ser de maldad pura, sino un agente reactivo. Es la fuerza de resistencia necesaria para que la luz se manifieste. Sin la resistencia del filamento, la electricidad no puede producir luz. En tu imperio, un enemigo es la resistencia que te obliga a mantener la guardia en alta y a perfeccionar tu estrategia y a no caer en la complacencia del Gesed, misericordia mal aplicada. El enemigo es un espejo honesto, te muestra tus grietas donde el amigo te da una palmadita en la espalda. Al contrario, al contratar o utilizar la fuerza de un enemigo, estás realizando una operación de alquimia mental. Estás transformando el plomo del conflicto en el oro de la lealtad inquebrantable. El enemigo sabe que su cabeza depende de su utilidad. El amigo cree que su cabeza está a salvo por su historia. Haz un inventario ahora mismo. Ese socio que te dice todo que sí, ese colaborador que te quiere como un hermano, ¿es un activo o es un sedante? El amor en los negocios es una variable incontrolable. La necesidad, en cambio, es una constante matemática. Si querés seguridad, rodéate de personas que necesitan tu sombra para no quemarse, no de personas que quieran compartir tu sol. Ya aprendiste a usar el odio ajeno como motor.
Pero incluso con el mejor ejército de enemigos conversos, tu imperio se desmoronará si no sabes manejar el recurso más escaso del universo, tu presencia. ¿Sabías que hablar demasiado es un acto de pobreza espiritual? Hay una ley que dicta que el valor de un activo cae proporcionalmente a su disponibilidad. En el próximo nivel descubriremos por qué el silencio no es solo ausencia de ruido, sino la técnica de seducción de masas más poderosa que existe. Capítulo 3. El sello del silencio y la ausencia. Decís siempre menos de lo necesario y usa la ausencia. Greeny es implacable en las leyes 4 y 16. La ley 4 dicta que cuando más decís, más común pareces y menos control tenés. Las palabras son balas. Una vez disparadas, no podés recuperarlas y suelen herir al tirador por accidente. Por otro lado, la ley 16 enseña que el exceso de circulación hace que los precios bajen. Si te haces presente en cada evento, en cada chat de WhatsApp, en cada reunión irrelevante, tu valor de mercado colapsa. Greene cita a Sir Joshua Reynolds: la exclusividad es el alma del deseo. El poder es un juego de oferta y demanda. Si sos una comodidad disponible, sos reemplazable. Si sos un evento raro, sos un tesoro. El Tzimtzum y la restricción. En la Cábala existe un concepto fundamental llamado Tzimtzum, la contradicción. Para que el universo fuera creado, la luz infinita tuvo que retirarse, crear un vacío, un espacio de ausencia para que algo nuevo pudiera existir. Metafísicamente, si vos llenás todo el espacio con tu presencia y tus palabras, no dejas vacíos para que los demás proyecten sus deseos o sus miedos sobre vos. Al guardar silencio, obligas a otro a llenar el vacío con sus propias inseguridades, revelando sus cartas mientras vos mantenés las tuyas ocultas. El silencio es la restricción, Geburah, que permite que el capital se concentre. Un líder que habla poco es percibido como un oráculo. Un líder que habla mucho es percibido como un vendedor desesperado. Detenete y observa tu última semana. ¿Cuántas veces hablaste para romper un silencio incómodo? ¿Cuántas veces aceptaste una invitación por miedo a quedar afuera? Cada sí necesario es una devaluación de tu marca personal. El mundo no te extraña porque nunca te vas. Aprende a retirarte antes de que se cansen de vos. La maestría no está en estar presente, sino en ser inolvidable cuando no estás. Dominar el silencio y la ausencia te da un aura de divinidad, pero hay una trampa. Si te retiras demasiado, podés volverte irrelevante o, peor aún, convertirte en un blanco fácil para quienes operan en las sombras. Existe una técnica para ser un fantasma que a la vez lo ve todo. Para construir un imperio, no basta con ser escaso, hay que saber cuándo destruir totalmente la fuente de tus problemas sin dejar rastro. ¿Cómo se elimina una amenaza sin mancharse las manos de karma o de pruebas legales? La respuesta reside en la ley más oscura de Robert Greene, la aniquilación total. Capítulo 4. La doctrina de la aniquilación total. Aniquilá por completo a tu enemigo. La ley 15 de Greene es la más temida. Aplaste por completo a su enemigo. Greene nos advierte que si se deja encendida una sola brasa, por más débil que sea, siempre acabará por encender un incendio. El ejemplo histórico es devastador. El líder chino Wu Sangui ayudó a los manchúes a tomar el poder para vengar una afrenta personal, pero al no ser aniquilado tras su utilidad, se convirtió en la semilla de una rebelión que duró décadas. En el mundo del capital, aniquilar no significa violencia física, significa eliminar la capacidad de respuesta de tu oponente. Es la absorción total de su cuota de mercado, la invalidación de su reputación o el aislamiento absoluto de sus recursos. Si vas a golpear, el golpe debe ser terminal para la amenaza. Amelec y la eliminación del ruido. En la tradición bíblica y en la Cábala existe el concepto de Amelec, que representa la duda y el ego que ataca por la espalda. La instrucción es clara: borrá su memoria de debajo del cielo. Metafísicamente, esto se traduce en la ley de la no resonancia. Si mantienes un conflicto abierto, estás manteniendo un cordón umbilical energético que drena tu capital. La aniquilación es el acto de cortar ese cordón. Al eliminar la amenaza por completo, liberas tu energía de la vigilancia constante. En el árbol de la vida, esto corresponde al rigor extremo de Geburah, cuando es necesario limpiar el jardín de la maleza para que Tiferet, la armonía, pueda reinar. No es odio, es higiene estratégica. ¿Te da miedo ser demasiado duro? Ese miedo es el síntoma de una mente que aún cree en la moralidad de los esclavos. En el nivel de las élites, la verdadera crueldad es dejar un conflicto que se prolongue por años, dañando a tus empleados, a tu familia y a tu visión, solo porque no tuviste el valor de dar el golpe final. Pregúntate, ¿qué enemigo estás alimentando hoy con tu piedad? ¿Ya limpiaste el terreno? ¿El enemigo ha sido transmutado o eliminado? Tu presencia es escasa.
y tu palabra es la ley. Ahora, ¿estás listo para el secreto mejor guardado de los constructores de imperio? La creación de un culto. No queremos clientes, tampoco queremos seguidores, queremos creyentes. ¿Cómo se logra que las personas sacrifiquen su propia lógica para seguir tu visión? La respuesta no está en el marketing, sino en la psicología de la fe y la ley 27 de Robert Greene. Capítulo 5. La ingeniería de la fe y el culto al capital. Crea un culto. Robert Greene es quirúrgico en la ley 27. Juegue con la necesidad de la gente de creer en algo. El ser humano tiene un vacío existencial que el dinero por sí solo no llena. Para movilizar masas y capital a gran escala, debes ofrecer una causa, una mística o una identidad. Greene describe cómo los charlatanes y profetas exitosos utilizan 5 pasos. 1. Mantener el mensaje vago y simple. 2. Enfatizar lo visual sobre lo intelectual. 3. Adoptar formas de religión estructurada. 4. Disfrazar la fuente de ingresos. Y 5. Crear una dinámica del nosotros contra ellos. El poder real no se pide, se inspira mediante una fe que ciega el juicio de los seguidores. El nombre y la forma, Shem y Merkabah. En la metafísica superior entendemos que el mundo se rige por egregores, entidades psíquicas creadas por el pensamiento colectivo. Un negocio exitoso es un cuerpo, una marca de culto es un alma. Al aplicar la ley 27 estás construyendo una Merkabah, un carruaje o vehículo para la conciencia de los demás. No vendés un producto, vendés una iniciación a una realidad superior. En la Biblia, el becerro de oro no fue adorado por el metal, sino por una necesidad del pueblo de tener un símbolo tangible de lo invisible. Tu misión como líder es convertir tu capital en ese símbolo. Si logras que tu visión sea la respuesta a su búsqueda de propósito, el flujo de recursos hacia vos será infinito y voluntario. Es la victoria de la Binah o entendimiento sobre la materia. ¿Sos un vendedor de beneficios o un arquitecto de creencias? El vendedor mendiga atención. El arquitecto de cultos la exige por derecho divino. Si la gente puede explicar racionalmente por qué te sigue, tu poder es frágil. El verdadero poder comienza donde la lógica se termina. ¿Qué mito estás construyendo hoy para que otros quieran morir o invertir en él mañana? Las 48 leyes no son una lista de tareas, son la gramática de la realidad. Ya aprendiste a ocultar tu intención, a usar a tus enemigos y a cifrar tu presencia. Pero recordá, la ley más peligrosa es la que ignorás. El poder no perdona desconocimiento. Si querés dominar la siguiente frecuencia de este sistema, debes entender que el control sobre los demás comienza con el control sobre el tiempo mismo. Pero esa es una iniciación para la que pocos están preparados. La pregunta no es si el poder es tuyo, sino si vos sos lo suficientemente vasto para sostenerlo.